¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Canatur presentó los resultados de un diagnóstico que realizó sobre el impacto de la crisis nacional en la industria turística. 80% de las empresas han tenido que cerrar, ¿verdad? O reducir personal. Están en menos del 30% de la actividad, o sea, han reducido su actividad, su capacidad en menos del 30%. Nosotros creemos que si nos mantenemos en el nivel de ingresos que se generaron en el año 2017, que fue de 840 millones, nosotros que proyectamos que este año estaríamos dejando de percibir 400 millones, es decir, ni siquiera llegaríamos a los 500 millones de dólares en este año. Y si tomamos en cuenta la proyección que teníamos para el 2018, que era llegar a 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Por primera vez llegar a esa meta tan importante que ha sido un gran reto, eso significa que estaríamos dejando de percibir al menos 500 millones de dólares, es decir, de ingresos. Dicho estudio se realizó con 190 empresas ubicadas en 29 municipios del país, empresas radicadas en zonas urbanas, áreas naturales y espacios playeros, destacando negocios de alojamiento, restaurantes, tour operadoras y transportistas de diferente categoría. Normalidad para nosotros significa que el turismo internacional regrese a Nicaragua y el turismo internacional todavía no está regresando a Nicaragua. Se mantienen las alertas de viajes de los principales mercados, los mayoristas todavía no vuelven a colocar el producto nicaragüense en sus catálogos, las líneas aéreas no han vuelto a la normalidad. Me preguntaba sobre las líneas aéreas, todas las líneas aéreas se vieron forzadas a reducir frecuencia, una dejó de volar permanentemente, que es Volaris. Iberia, que debía haber comenzado a volar el 1 de octubre, ha suspendido el inicio de sus vuelos, y toditas, de todas las líneas que vuelan a Nicaragua, todas han reducido sus frecuencias al mínimo, ¿verdad? Entonces, mientras eso no vuelva, y eso no va a volver a la normalidad mientras no haya una demanda del mercado, y la demanda del mercado no va a venir, por más que querramos decir que estamos normales, no va a venir mientras no se garantice el clima de seguridad en el país. Y ese clima de seguridad en el país solamente se puede garantizar mediante un acuerdo nacional, es decir, que se vuelvan a sentar en la mesa del diálogo, en la mesa de negociación, y encontrarle respuesta y encontrarle salida a los grandes problemas que afectan a nuestro país y que no permiten que exista estabilidad y paz duradera en Nicaragua. Eso es lo que necesitamos en Nicaragua, en el sector turístico en este momento. En el estudio registran también más de 70.000 despidos. 60.000 empleados, colaboradores de la industria han perdido sus trabajos, y alrededor de unos 16.000 están en una situación de reducción, es decir, no están en empleo pleno, ¿verdad? Pero por lo menos mantienen sus trabajos a partir de la negociación con los dueños, con los propietarios, de reducir, digamos, los salarios para poder mantener sus empleos. Según la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, el estado de la crisis afecta el crecimiento regional de Centroamérica. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Vamos a estar conversando con un especialista en relación a esto sobre la crisis nacional que generará aparentemente más desempleos. ¿Qué puede hacer a usted, amigo, amiga televidente, sobre todo los micros y macro empresarios? La empresa o el sector turístico también está experimentando grandes pérdidas, además del cierre de algunos negocios, cantidad importante de despidos. ¿Qué tan viable es bajar el salario a un trabajador? También él nos los va a orientar, y que nosotros también podemos reinventarnos o reimplementar para tratar de salir o de sobrellevar la situación difícil que enfrenta Nicaragua desde abril del presente año. El licenciado Luis Núñez, él es periodista y economista, nos acompaña hoy en este panel para poder abordar esta situación. Datos que quiero sumar antes de permitirle la palabra y que a partir de ellos exponga la situación. Según FUNIDES, más de 370.000 personas están en el desempleo. De acuerdo a la última nota que hemos visto en el sector turismo, 60.000 personas han quedado completamente en el desempleo. Y por último, el gobierno, a través de los cotizantes en el IMSS, registra 113.000 personas que están fuera ya de este sistema, y por ende significa que no tienen empleo alguno. Es una cantidad
impresionante de nicaragüenses que hoy han perdido sus empleos, que hoy no tienen la posibilidad de poder generar ese ingreso y de alguna u otra forma ir solventando las necesidades básicas del hogar. Luis, muy buenos Entonces, días. ¿cuál es el panorama que vemos hasta el día de hoy en Nicaragua? Bienvenido a Acción 10 de la mañana. Gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad para conversar sobre estos temas. Ojalá que esta semana, en el nombre de Dios, comencemos una buena semana. Amén, la verdad. Ya, y que logremos ir solucionando esta crisis. Mira, yo quiero comenzar con algo, pues, que creo que ahora sí la situación es bastante crítica. Y quiero partir no porque lo digamos nosotros, que lo diga la empresa privada, sino porque el mismo presidente ya lo reconoce. El presidente Daniel Ortega el día sábado reconoció que la situación económica en Nicaragua se está tornando crítica y se le está haciendo, o sea, se está profundizando. No dio números, creo que no los necesitaba porque también el Banco Central poco a poco ya va dando a conocer las cifras de realmente cómo estamos, cuál es la situación real de la economía. Acabas de mencionar algunos datos que son ilustrativos, 370,000 personas que ya están fuera, digamos, del sistema de trabajo formal. Tal vez no en el desempleo puro, totalmente desempleados, pero sí quizás lanzados al desempleo o al empleo informal. Sí. 103,000 que registra el Banco Central que no están cotizando, que no están, ahí va trabajadores, va gente por cuenta propia, etcétera. Y el caso del turismo, que es grave. Es grave porque realmente el turismo ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía nicaragüense, junto con el sector comercio, que ya el presidente de esa Cámara también dio a conocer que alrededor del 60% de las empresas del sector comercio se han visto afectadas y el empleo se ha visto afectado, también han tenido que mandar gente a la calle. Creo que es tiempo de actuar con madurez, buscar realmente una salida pacífica a todo esto. Creo que lo que pasó ayer, por ejemplo, con la movilización de ayer, apartemos la parte política y centrémonos siempre en la parte económica, es un pésimo mensaje. Ya las cadenas internacionales ya comenzaron a reproducir esto, entonces esto nos da una idea que va mucho más allá. Un panorama negativo, claro, económicamente totalmente hablando. Es decir, estamos hablando, ok, sí se reprimió, se hizo lo que se hizo, sin embargo afuera esto va mucho más de lo que nosotros, Luis, fue la percepción que podamos tener. Pero esta crisis que estamos enfrentando, ¿fue necesariamente por esta crisis, decrecimiento de nuestra economía, o veníamos arrastrando esas situaciones difíciles desde el punto de vista económico? Había desempleo, pero la crisis fue algo que puntualizó esto. Sí, mira, Nicaragua desde 1993, con sus altibajos, ha venido creciendo. Se ha mantenido la economía bastante estable. Es decir, este gobierno recibe una finanza bastante sana, algo que costó mucho llegar a eso, por ejemplo, condonaciones de deuda, estabilización macroeconómica, control de los déficits, etcétera. Entonces, cuando este gobierno llega, este gobierno recibe un estado, una finanza bastante saludable. Eso le permite una mayor capacidad de maniobra en cuanto a la implementación. Como un respiro económico, entonces, tiene ahí, exacto, para dar para programas sociales y una serie de cosas que realmente ha hecho. Tenemos una llamada en espera, Luis. No hay problema. Vamos a permitir la llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante, caballero. Quería opinar. Estamos hablando de crisis, ¿verdad? Pongámoslo que no hubiera habido tranque. Señor, ¿cómo está usted? ¿Es empleado, es trabajador actualmente, tiene negocio propio? Estamos hablando desde el punto de vista de la crisis del país, pero enfatizando todo lo que es el desempleo, esa necesidad de la población que necesita en estos momentos sobrellevar esa crisis. ¿Tiene empleo usted actualmente? Ese trabajo cuenta propia, pero no soy ni sandinista ni opino por otro lado. Sí. Pero yo opino que si no han habido tranques, no han habido todas estas cosas, cada quien tuviera su empleo, cada quien tuviera hasta donde están y nadie estuviera huyendo, nadie estuviera preso. Sí. Por ejemplo, aquí en Turrialba los tranques fueron una sanganera. Los que están presos no están presos por presos políticos. Aquí cada quien en su pueblo conoce a las personas quiénes son y quiénes son los pagos y quiénes no son los pagos. Aquí en Turrialba era un desastre esos tranques, hay que aceptarlo. A su percepción, los tranques fueron los responsables del desempleo de muchas personas. Correcto. Y el quiebre de muchos negocios o empresas. No lo vamos a negar. ¿Cómo no? Muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias. Es la percepción de nuestros amigos televidentes. Y por supuesto la recibimos como tal para analizarla, ¿no? Claro. ¿Qué percepción? Entonces, como decía, el crecimiento ha ido con sus vaivenes, pero Nicaragua ha ido creciendo, ¿verdad? Llegamos a la crisis de abril, efectivamente este año se proyectaba, según el gobierno, 4.5, 4.7, 5% de crecimiento, que está bien. Sin embargo, con la crisis nos deja algunas lecciones la crisis, porque realmente muchos países han pasado crisis igual de violentas. Por ejemplo, tenemos Francia con las revueltas en París y en otras ciudades como Lyon, creo. Tenemos en Sudamérica, donde la economía reacciona inmediatamente. Después que se resuelve la crisis, la economía sigue. El problema de nosotros es que hemos tenido, lo que refleja esto, una enorme fragilidad en nuestro crecimiento. Es decir, creo que nos falta tener un crecimiento más sólido y más sostenido. Sí. Porque efectivamente fueron 3 meses, tranques y todo eso, pero la economía debió haber reaccionado. ¿El tranque será parte de la responsabilidad? De abril a esta parte, efectivamente hay una crisis. O sea, una crisis más allá de lo que decía el televidente, de que si están presos, que si no deberían de estar presos, etcétera. Pero sí se dio un hecho económico que sí nos ha afectado. Sin embargo, la economía no tiene la capacidad para recuperarse, y más bien los indicadores nos van diciendo que el crecimiento, las proyecciones de crecimiento van para abajo. Y la respuesta, a mi criterio, no es la mejor respuesta. Yo siempre he sido del criterio, desde el principio, de que la única forma de resolver este problema es sentarse a negociarlo y resolverla. Eso lo piensan muchos países. Porque es decir, por la fuerza no vamos a lograr mayor cosa. Correcto, vamos a recibir la segunda llamada telefónica. Por favor, le solicitamos brevedad y concisión en lo que nos va a decir. Buenos días. Sí. No, el problema que hemos tenido es directamente la reelección del presidente. Si quitamos la reelección del presidente, va a acabar el problema. Ese es el que somos unidos, y el problema, si quitamos la reelección, que solamente vaya un presidente, ahí se acabó todo esto para Nicaragua. Adelante. Muchas gracias. Creo, la comunicación estaba entrecortada, pero logramos unir poco a poco, creo yo. Y decía que uno de los problemas es la reelección. Claro, es que aquí, a ver, ¿cómo está esta crisis? Esta crisis se viene gestando desde hace años, pues, seamos claros, pues, una crisis política que en determinado momento explotó, porque hubo un factor que la hizo explotar. Las crisis explotan. No, lo que la hace explotar no es la causa de la crisis. Olvidémonos de que el proyecto de ley del INS, por ejemplo, la que se envió, eso fue la crisis. No, la crisis se viene dando de hace años. Hay un malestar que va creciendo. Una olla de presión. Y una olla de presión, y esto contribuye a hacerla explotar. Lo que decía el televidente, efectivamente aquí explotó. Y ahora estamos 5 meses después, tratando de salir adelante, y eso está afectando efectivamente la economía. Es decir, los factores políticos alteran el problema político. La economía puede estar bien, como pasó con Somoza. Sí. La economía estaba bien, pero el factor político, ya la reelección continua, los fraudes de Somoza, todo eso contribuyen, ¿verdad? Y eso hace que realmente exploten las crisis sociales. Es decir, que si no tenés una solución política, jamás vas a tener una economía, o tratar de tener una economía medio estable. Es que esto no es una crisis financiera ni económica, como por ejemplo pasó en el 2008 a nivel mundial, ya, que un montón de bancos, a través de prácticas fraudulentas, llevaron a la quiebra, y provocaron prácticamente una crisis mundial. Igual pasó aquí con los bancos en el año 2000. En este caso no, esta es una crisis política la que está afectando la economía. Es decir, la población salió a protestar, y está provocando que realmente también la economía se esté viendo afectada. Y lo estamos viendo en los indicadores. Tenemos otra llamada en espera. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Mire, yo quería opinar. Acá la economía en Nicaragua está mal, ¿verdad? No por los tranques ni por lo demás. Esto está mal porque está Daniel Ortega en el poder. Muchos sectores estaban muy
estaban indecisos, ¿verdad?, en apostar por Ortega, y creo que luego de esta represión que estamos viviendo, pues obviamente se están dando cuenta de que cometieron un error en haber apostado por Ortega. Eso es todo lo que tengo que decir. Buenos días. Buenos días a ustedes, Tres gracias llamadas. por llamar. Una establece que los tranques es el problema a la crisis, la segunda establece que la reelección y la tercera directamente establece que el mal de la economía es a Daniel Ortega. Sí, es muy importante porque la semana pasada teníamos precisamente una discusión alrededor de ese tema y, por ejemplo, decía alguien, la situación se va estabilizando. Démosle el beneficio de la duda de que iba más o menos bien, de que las cosas, pues, con cierto temor, pero a cuentagota. Sin embargo, ayer nosotros vemos una actitud totalmente diferente. Sí. Es decir, eso rompe. Es decir, yo, lo que pasó ayer creo que es un retroceso para el mismo gobierno que en ese momento estaba transmitiendo una idea de normalidad. Creo que no es lo correcto. Yo no le veo, pues, si era una marcha, está bien, comienzan, terminen, que la policía esté ahí viendo que no pasen mayores cosas, pero realmente reprimirla creo que eso fue un mensaje negativo para la economía. Dejemos la parte política a un lado. Yo estoy hablando exclusivamente en el hecho económico. Es que el mensaje, donde repercute más, hay cantidad importante de desempleo. Entonces, y no hemos abordado parte de la migración, porque cómo se va a recuperar a esa economía, independientemente al porcentaje de datos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo amanecemos hoy? Desde el punto de vista de la inversión, por ejemplo, con todo lo que se está diciendo, ya reaccionó la OEA, reaccionó el alto comisionado de la ONU, o sea, ya a nivel internacional hay una enorme repercusión, las cadenas internacionales están transmitiendo ese mensaje. Ya se ha hablado de un bloqueo, que pudiese darse un bloqueo económico. Y además tenemos la expectativa de que supuestamente el miércoles el Congreso de Estados Unidos va a discutir una serie de paquetes de medidas contra Nicaragua. Entonces todo esto, creo, este es un problema sumado político. A los paros. Claro. Se anuncia también un paro de 72 horas. Exacto. Entonces todo va sumando. Entonces ese es el gran problema. Yo creo, y sigo insistiendo, el gobierno tiene que bajarse a negociar y a dialogar realmente sobre bases concretas con quien tenga que hacerlo. Creo que es la mejor solución, es la mejor salida para este país. Nosotros no podemos seguir confrontándonos porque realmente, si nosotros vamos la próxima semana a entrevistar nuevamente a los empresarios, nos van a decir de que como estábamos con respecto a hoy lunes, ¿cómo vamos a estar en una semana? Ya estamos un poquito más abajo. Sí. Y así vamos a ir bajando, ¿verdad? Y creo que aquí, como decía, los indicadores se están deteriorando. Pues a mí me sorprendió escuchar las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, que da unos indicadores serios. Y te digo una cosa, oficialmente estamos en la temporada navideña. Ya estamos en la temporada navideña. ¿Cómo nos va a ir? El comercio apuesta fuerte a la temporada navideña. Sí. Yo quiero recuperar una discusión que teníamos antes de entrar al aire con este tópico, y era que tu palabra era, ahora sí la cosa la veo seria, pero esto es la punta del iceberg apenas, porque estamos iniciando a ver una serie de problemas en el cual la persona o los más afectados, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, son los ciudadanos, los nicaragüenses, aquella persona que lucha el día a día. Claro, yo te decía, porque realmente ahora el presidente ya dio su posición. De alguna u otra manera reconoció el problema. Ya reconoce el problema, que no lo querían reconocer. Como te decía, los datos del Banco Central están cortados, algunos a junio, otros están cortados a agosto, otros en mayo. La de 85 y te da una idea de que, bueno, si vos lo ves así, decís, bueno, si estamos bien, entonces ¿cuál es el problema? No le veo ningún problema, pero realmente el discurso del presidente del sábado fue bastante claro en ese sentido. Y además de eso, estamos realmente comenzando a sentir, ¿verdad?, los efectos de esta crisis. Ya hay gente que, como te digo, están en el desempleo, empresas que no tienen Perdón, capacidad. Luis, que te corte porque tenemos una llamada desde el celular y tal vez nuestro amigo televidente tiene poco tiempo. Adelante. Sí, buenos días. Saludos para el panelista, ¿verdad? Gracias. Bueno, creo que el señor que está ahí está fuera de lugar porque compara la economía de Francia con la de Nicaragua. No coincide. Uno. Dos. Los empresarios son los que están desempleando a los trabajadores. Y los desempleos comenzaron a partir del 18 de abril. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la crisis económica y política? La empresa privada. O sea, ¿por qué ustedes no son objetivos en ese tipo de acciones? ¿Verdad? Siempre culpan al gobierno
como que es el gobierno que genera la mayoría de empleo. Apenas son 350.000 a 400.000 trabajadores los que tiene el Estado. La mayoría la genera la empresa privada. Michael Hill dijo que ellos asumían la responsabilidad del área económica y las consecuencias que iban a causar este efecto. Y no fue así. Quienes asumieron la responsabilidad fueron los 350.000 familias que mandaron a la calle. Y siguen mandando, creyendo que de esa forma van a presionar al gobierno. No, hombre. A quien están golpeando es al pueblo. Igual con la NICA, quien va a ser golpeado es el pueblo, no es el gobierno. Porque el comandante Daniel está en su casa, pero son el pueblo, el pobre, el más pobre, al que ustedes están aportando a que le quiten el bocado de su boca, de su comida. Señor, solamente una consultita. Usted está viendo la entrevista desde el inicio porque habla de objetividad. También le vamos a pedir a usted objetividad a la hora de hacer sus observaciones. No se ha comparado la economía de Francia con la de Nicaragua. Únicamente se dijo de que ha pasado también crisis y situaciones difíciles de diferentes países, incluyendo Francia. Eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros analicemos cuando vamos a hacer nuestra participación. Muchísimas gracias, ¿verdad? Recordamos también los médicos que han sido despedidos de diferentes centros hospitalarios de nuestro país. Ahí van incluidos, ¿verdad? Todos los médicos, y es parte de estatal, ¿verdad? De los despidos estatales. Así que tanto la empresa privada como el gobierno también ha realizado o ha necesitado hacer estos despidos. Así es que esto viene de todos lados. En este sentido, yo quiero preguntarle al licenciado Núñez. Siempre se ha dicho que la mayoría de los despedidos son de parte de la empresa privada. Eso no ha sido un secreto para nadie, sí. Siempre se ha dicho. Sucede que hay personas que no logran captarlo, que se lo repitamos 1 y 1000 veces. Es de donde Así hay más trabajadores también, ¿verdad? Es lógico que va a haber más despidos. Es que Pero ¿cómo obviamente, solucionar esto? Claro. ¿Cómo orientar a estas personas que en estos momentos están, o los dueños de negocios que están pensando en que tienen o reducir los empleados o cerrar el negocio? Sí, cuando yo hablaba mencionaba Francia, entre otras cosas, pero nosotros tenemos Guatemala, que vivieron una crisis fuerte que terminó... No estamos comparando esa economía. No. Okay. Lo que estoy hablando de la solidez de la economía cuando es capaz de reaccionar ante la crisis. Okay. Por ejemplo, en Guatemala el crecimiento económico se mantuvo a pesar de que el presidente y la vicepresidenta fueron destituidos y están presos. Económicamente hablando, nosotros no estábamos preparados para enfrentar esta crisis, Luis. Eso es lo que parece que nos está indicando nos está indicando realmente cómo se desarrolló la economía, la crisis, ¿verdad? Porque recordemos que aquí nosotros también tuvimos meses de crisis violentas entre 1990 y el año 2006. Sí. Ya, aquí la economía se paralizaba, aquí había tranques, aquí se destruyó la alcaldía, aquí se destruyó la alcaldía, es decir, aquí hubo también, nosotros vivimos también procesos como este. Entonces, pero yo creo que aquí es importante, ¿cierto? La empresa privada reacciona. Cualquier empresa en X o Y crisis, no necesariamente una crisis política, sino que le fue mal, su producto no se está vendiendo, lo que hacen es... Hay reducción de personal, hay ahorro, comenzamos a ahorrar, comenzamos a despedir personal, comenzamos a cortar áreas que no son de importancia. ¿Es legal que te bajen el salario? Eso No. Me preguntaban por acá. El salario es intocable. Si yo gano 1000 por decir algo y me dice, mira, ahora te voy a pagar 700, totalmente ilegal, no se puede. ¿Ya? A menos que hayan otro tipo de medidas que sí se pueden hacer, pues despidos, recontrataciones, etcétera, pero no quiero dar idea, ¿no? Sí. En ese sentido, pues, pero realmente no se puede bajar el salario porque el salario es intocable. Ya hay es, digamos, una ley establecida, pues, entre la patronal y el trabajador, que ya se dijo, bueno, tu salario va a ser este y no te lo puedo mover. Próximamente se va a cumplir 6 meses ya, es decir, medio año en esta situación, y la economía sigue en decrecida, sigue cayendo. El problema acá es muy serio y nuestra preocupación es precisamente como lo dijo el último televidente, el más golpeado es el poblador, y siempre lo he dicho y lo voy a mantener, porque como él lo mencionó, el gobierno muy bien sentado ahí en su casa, la empresa privada muy bien también, el que sufre siempre es el pueblo. ¿Qué es realmente lo que depara para la ciudadanía nicaragüense y de qué forma esta puede enfrentar o coayudar para poder de alguna manera estabilizarlo? Porque la economía cae, igual incrementa la pobreza en nuestro país. Claro, pero aquí volvemos nuevamente a lo mismo. Esta es una crisis política y como decía el televidente, el último que llamó, que efectivamente tiene razón. Es decir, aquí dice el COSEP, dice, bueno, vamos a paro,
pero son medidas políticas. ¿Por qué? Y ahí es donde insisto nuevamente, ¿por qué no nos sentamos y dialogamos? ¿Por qué no llama a la gente del Consejo del Gobierno y le dice, hombre, sentémonos? Ellos tienen una gran responsabilidad de hacer esto. Así es. O sea, ahí comenzar el diálogo. Ahora, por otro lado, no es que solamente los trabajadores están siendo afectados, ya fueron la primera línea de fuego en caer. Sí. Los trabajadores son los primeros afectados, pero ya la empresa privada, hay empresas que están cerrando, sobre todo pequeñas y las medianas, que ya comienzan también a sentir el peso de la crisis. El gobierno también está sintiendo el peso de la crisis porque está recaudando menos. Recordemos la última reforma al presupuesto, está quitando prácticamente 6.000 millones de Córdoba de presupuesto porque realmente sabe que posiblemente no vayan a llegar a esa meta. Y todavía esperemos que a lo mejor haya otra última reforma tomando en cuenta cómo va la economía. Es decir, aquí los perdedores ya no son que el gobierno está tranquilo en su casa o que la empresa privada grande esté en su casa tranquila, no. Ya aquí el problema se está haciendo parejo. Ya, porque no crean, aquí todos están siendo afectados. También es importante preguntarte, yo lo quería hacer pues colación sobre esto. ¿Hay algún sector económico en Nicaragua que no esté siendo lacerado por este decrecimiento económico? Mira, sería hablar en el aire todavía porque en estos casos es bueno siempre tomar en cuenta cuáles son las cifras oficiales. Por ejemplo, el caso del sector agropecuario, hasta el momento no se ha visto un desabastecimiento. Yo siempre he sido el criterio y tengo años de estar analizando el sector agropecuario. Y en medio de todo, los pequeños productores, por lo menos de granos básicos, siempre ellos están produciendo. Es decir, el sector agropecuario, por lo menos el sector de los pequeños productores, siempre arroz, frijoles, sorgo, todo ese sector, ellos están concentrados básicamente. Lo único que a ellos les afecta o los mueve siempre va a ser el clima. Bien. Pero factores políticos, en los 80, por ejemplo, cuando uno revisa los datos, bueno, yo no sé, algunos dicen, no, es que estos datos estaban maquillados, todo, pero por lo menos indican de que el sector agropecuario se mantuvo, pese a la guerra, se mantuvo estable. ¿Exportación e importación? Las exportaciones han bajado. Han bajado son alrededor de 60 o 70 millones con respecto al año pasado, ¿verdad? Ahora, a esto vamos al caso del café, por ejemplo, que hay una baja en el café, pero no solamente es por producción, que la producción está bien, sino vía precio. Sin embargo, también en sus declaraciones el mandatario hablaba de que Nicaragua es un país autosostenible porque tenemos esa bendición, por decirlo así, de sembrar en nuestros propios granos básicos, por ejemplo, maíz, trigo, sorgo, arroz, frijoles. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Cuando hablamos de ese decrecimiento de la economía, ¿qué es lo que necesita? Solo nos vamos a alimentar de arroz y frijoles, por decirlo así. Por eso, cuando estaban los tranques, me preguntaban eso, yo siempre he dicho, el productor está produciendo, independientemente de las condiciones políticas, siempre. El campesino, llamémoslo de esa forma, el pequeño productor siempre está con los frijoles, con el maíz, con su vaquita, con su gallinita, etcétera. Ellos están al margen de cualquier crisis. Sí. Y ese ha sido un factor social que siempre ha estado. Sí. Sí. Siempre ha estado con Somoza, en la guerra de los 80, en los 90. Y si nosotros nos fijamos, siempre. El problema de la agricultura es otro. Sí. Son problemas de competitividad, de productividad, pero que son otro tipo de temas. Sí. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, somos relativamente autosuficientes en cuanto a granos básicos, pero decíamos, la economía no solo vive de eso. Sí. Por ejemplo, yo decía, estamos a las puertas de la temporada navideña. Ellos necesitan también como productores comercializarlo. Claro, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el otro problema. La parte de la cadena de comercialización es donde se va a ver el efecto. Así es. Porque aparte de eso tenemos otro factor que no es político, sino también económico, el combustible caro. Y eso va a encarecer. Que siempre ha sido el más caro de Centroamérica, ¿verdad? Eso encarece. Eso es una variable que también va a abonar a esta crisis.